fechas. Recuperatorio va a ser similar al parcial. Estudien límites notables, ejercicios similares a los que vimos en clase, del número E, los límites notables del seno de X sobre X, el límite de la tangente de X sobre X. Estudien límites notables, estudien de continuidad, estudien las funciones por tramo. Veo que ahí varios chicos se equivocaron en estudiar la continuidad en el tramo. No, estudia la continuidad en cada punto. Es decir, si bien se da en un tramo, pero ahí indirectamente le estamos diciendo, por ejemplo, se me ocurre, f de x igual a x al cuadrado si x es menor o igual que 0. ¿Sí? Y es igual a x, supónganse, si x es mayor que 0. Evidentemente, el posible punto, ¿sí?, de discontinuidad es el 0. No es todo el tramo, porque los x menores que 0, acá tengo una recta, esto es 0, esta es la recta real. Los menores o igual que 0 son de acá hasta menos infinito. Y los mayores que 0 son abierto en 0 y de acá hasta más infinito. Entonces, la continuidad no se estudia en el tramo. Es decir, lo que se pide sí se puede estudiar en un intervalo. Sí, se puede estudiar. Pero lo que se pide acá son los puntos de discontinuidad, no los tramos de discontinuidad. No sé si se entiende. Entonces, acá, si dicen menor o igual que 0, en una parábola, mayor que 0 es una recta igual a x, evidentemente, en el punto x igual a 0, ¿qué pasa? ¿Es continua? Bueno, planteo las tres condiciones. La primera, ¿se acuerdan que existe f de a? La segunda, que existe límite finito para x que tiende a, siendo en este caso, a igual a 0. Por último, la tercera es que 1 sea igual a 2. Es decir, que f de a sea igual al límite. Si se dan estas tres condiciones, si se da, mejor dicho, esta igualdad, es porque es continua. Y si no es continua, es discontinua. ¿Cuándo es evitable? Cuando existe límite. Bueno, ahí, en estas funciones por tramo, conviene representarla gráficamente. ¿Por qué? Porque me ahorro un montón de trabajo. Si yo la grafico, me doy cuenta de forma inmediata qué tipo de discontinuidad tengo. ¿Sí? Pero si no la grafico, esta función, no es tan fácil darse cuenta, y más cuando tiene otro tramo. Entre estos dos y otro tramo. ¿Me entiende? Cuando es de 3 tramos, 4 tramos. No sé si se entiende. Si es de 3 tramos, ya tengo que posiblemente 2 puntos de discontinuidad. O en una es continua, en la otra es discontinuidad evitable, o en una es discontinuidad evitable y en la otra es esencial. Pero es por puntos, no por tramos. Ese error lo vi en varios alumnos, ¿sí? En el parcial número 2, yo veía que ponían, es discontinua a todo x menor que 0. No, tienen que estudiar en 0. ¿Qué pasa en el punto x igual a 0? ¿Es continua? No. ¿Discontinua? Sí. ¿Qué tipo de discontinuidad tengo? Si existe límite, es evitable. ¿Sí? Existe límite finito. Si no existe límite, es no evitable o esencial. Ese es el resumen que se tiene que hacer. Y rehagan los ejercicios que te dieron en clase. Porque muchos ejercicios similares a los que se dan en clase son los que se van a dar en el recuperatorio. Así que, por favor, repasar, entonces, límites notables, número E, vean los ejercicios que hice yo en clase, por favor,
el seno del arco, seno de x sobre x, de la tangente de x sobre x, y por supuesto continuidad. Acuérdense que los puntos de discontinuidad en una función racional, o sea, cuando tengo un cociente, si supónganse que yo tengo 2x más 3, acá sobre x, evidentemente, ¿sí? Los puntos de discontinuidad, dijimos, son los que hacen cero el denominador. Entonces, analicen el denominador. Acá x no puede ser igual a 0, porque si yo reemplazo me queda 2 por 0, 0. 0 más 3, 3. 3 sobre 0 no está definido. Es que ya no se me está cumpliendo esto. F de 0 no existe. Por este ejemplo, F de 0 no existe. Por lo tanto, no se cumple esto. Seguro que va a ser discontinuo. Bueno, acá tengo x. Pero qué sé yo, puedo tener raíz de x, puedo tener cualquier otro valor, puedo tener una función cuadrática, o denominador, puedo tener x cuadrado más 2x menos 5, ¿sí? Y bueno, ahí voy a tener dos puntos. Como está elevado al cuadrado, las raíces de esta ecuación cuadrática van a ser los puntos, los posibles puntos de discontinuidad. ¿Se entiende? Entonces, en una función fraccionaria o racional, mismo, hay que analizar el denominador. Los puntos de continuidad serán aquellos puntos que me hacen cero el denominador. Y este es más cara. Esto lo igualan a 0 y sacan la raíz x1, x2. Y estos son los puntos de discontinuidad. Hago después, estudio. ¿Qué pasa en x1? Yo di ejercicio. En x1, ¿existe límite? ¿Qué pasa? ¿Existe límite? ¿Existe la función? Y decimos que no. ¿Existe límite finito? Bueno, si existe límite finito, tendrá una discontinuidad evitable. Y si no existe límite finito, tendrá una discontinuidad esencial. Después paso al otro punto. ¿Qué pasa en x2? En x2, ¿qué pasa acá? ¿Se cumplen estas condiciones? ¿Cuál no se cumple? ¿Existe límite? No, no existe límite finito. Bueno, será una discontinuidad esencial. ¿Se entiende, chico? A ver, Ana, Maxi, Maxi me pidió apoyo. A ver, Maxi, ¿está Sí, Maxi? profe. En esos ejercicios hay que hacer como usted había hecho en las últimas clases de poner el dominio y eso, ¿o no hace falta? No se lo piden, no les piden, pero le piden concretamente los puntos de discontinuidad. Y la idea es que grafiquen. Si ustedes grafican, les cuento que se les ahorra muchísimo el trabajo y ven los puntos de discontinuidad, ¿sí? Entonces ya es más fácil con la gráfica. Hagan aunque sea una gráfica aproximada, ¿sí? Por ahí les pedimos gráfica, por ahí no, pero ayúdense. No siempre se piden gráficas, no siempre. Pero ayúdense con la gráfica. Aunque estén en un borrador, en un papel calado, hacen la gráfica. Y van a poder ver los puntos de discontinuidad. ¿Y qué tipo de discontinuidad, no? Miren qué fácil que la teoría es saber estas tres condiciones. Y si se igualan ya es continua y si no es discontinua. Esto es todo lo de teoría. Como les dije, de límite, bueno, los límites notables siempre, siempre. Fíjense que el ejercicio del parcial anterior, uno de la guía, nada más que lo pusimos al revés. ¿Sí? Pero, por ejemplo, raíz de A por X cuadrado menos raíz de A, cambiamos raíz de A menos, se cambiaron. ¿Sí? Es que son ejercicios que ustedes lo han hecho. Por ahí alguno de continuidad fue diferente, que todo el mundo se fue por el lado del número E, no era el número E. Por eso vayan probando. ¿Sí? Prueben. Pero yo creo que el tiempo lo van a tener al tiempo para el parcial y bueno, va a ser similar a lo que ya se dio. Nada rebuscado ni nada que no se haya visto en clase, ¿sí? Siempre es similar, así que quédense tranquilos.
solo tienen que estudiar. El tema es que no puedo decirle la fecha porque todavía no sabemos. No sé, el calendario llenísimo, pico de fechas, que esperen que nos reunamos nosotros y después la profe les dirá la fecha. Bueno, vamos a seguir con derivadas. Espero que hayan entendido esto, quizás fui muy rápida, pero es la idea, ¿no? ¿Alguien se quedó con alguna duda? Porque ya se dio, rehagan los ejercicios como dije que hicimos en clase. Yo hice muchos ejercicios en clase, de límite, de continuidad, creo que los hice a todos los de continuidad, así que no tienen por qué fallar, tienen que sentarse a estudiar, no pueden fallar. Esta vez tienen que andar bien y sacar una buena nota. Bueno, después les saco una foto si quieren. Profe, yo Sí, podría sí. explicar rápido de nuevo cómo sería cuando es de primera y segunda especie. No tengo muy Primera claro eso. especie cuando el salto es finito. Por ejemplo, yo tengo esto, una función B, una función gráfico cualquiera, un sistema, las que tenían en clase, por ejemplo, las que tenían en el parcial anterior. Acá era abierto, después venía una recta acá, que creo que este valor era 2, ¿sí? Venía así, y después no me acuerdo qué era, creo que una curva, no sé. Así creo que era una raíz. Así era la gráfica, ¿ves? Así. Era abierto acá. Entonces, en este tramo era una parábola, o sea, para x menores que 0 era una parábola. Acá en el 0, ojo, se mide acá, o sea, se observa sobre el eje de las x, no acá. De menos 1, ¿sí? El valor, bueno, ahí van a tener que tomar el límite. Fíjense, esta era la del parcial. Acá, como hay un salto finito de primera especie, ¿sí? Acá hay una discontinuidad esencial de primera especie. ¿Por qué? Porque los límites, fíjense, el límite no existe. Si vengo por derecha, vale 0. Dan valores próximos. ¿Sí? Por derecha, ¿sí? Acá creo que era 1. Para valores mayores que 1, se acerca a 0. Y cuando vengo por izquierda, se acerca a 2. ¿Ven? Para valores próximos, pongan en la calculadora, ¿sí? Acá se acercaba a 2. Entonces, como no hay límite, por derecha, el límite por derecha es 0, el límite por izquierda es 2. No existe límite, son diferentes los límites laterales. No existe límite. Entonces, estoy en un caso, tienen que escribir así, en x igual a 1, porque ya dije que se estudia punto por punto, no por tramo, en x igual a 1 existe una discontinuidad esencial de primera especie. ¿Por qué de primera especie? ¿Por qué de primera especie? Porque yo veo que un salto finito, vengo así, y para valores próximos a 1, salto a 2. Y después bajo a 0, ¿ves? Y sigo así. Entonces, cuando el salto es finito, es de primera especie. En cambio, si yo tengo esta función y igual a 1 sobre x, por ejemplo, cuya gráfica es así, ¿ven? Así. Fíjense que acá en el origen, cuando x vale 0, 1 sobre 0 no existe. El límite tampoco, porque 1 sobre 0, si yo tomo límite de 1 sobre 0, para x que tiende a 0, 1 sobre 0 es infinito, ¿ven? Se ve, es una llama al infinito. Entonces, como el salto es infinito, acá tengo una nx igual a 0, tienen que poner, que acá es continua. Si les pido en x igual a 2, creo que es continua en 2. Por eso tienen que aclarar, en x igual a 0, tengo una discontinuidad esencial de segunda especie. ¿Por qué? Porque el salto es infinito, ¿ves? Viene así, va por menos infinito, ya aparece por más infinito y sigue.
¿Entiende? ¿Entienden la diferencia? De primera especie cuando el salto es finito. Y segunda especie cuando el salto es infinito. Así cuando el límite me da así. Profe, No sé qué. Pregunten. profe, disculpe, le voy a hacer una corrección. Según la definición de la clasificación de discontinuidad esencial, es de segunda especie cuando uno de los dos límites laterales no existe. Y no sería de primera especie, por más que tenga salto finito o infinito. No entiendo. De primera Así dicen los especie. libros. Si quiere, de primera especie es cuando la función presenta un salto finito en el punto o Sí. un salto infinito en el punto. Y de segunda especie es cuando no existe alguno de los límites laterales. Casos particulares, sí, puede ser. Sí, Luego le paso una sí. foto del libro para que pueda visualizar. Bueno, sí, sí. Bueno, Jesús. Sí, profe, sí. Bueno, Jesús, páseme. Bueno, sí, puede ser. En realidad yo nunca lo pongo de primera especie. Lo usan mucho acá en la UTN. Pero para mí es esencial o no esencial, es decir, evitable o no evitable, o esencial. Pero está bien tu aclaración. Vamos a ver. Es más, yo siempre he pensado que cuando era infinito, segunda especie, cuando es finito, o sea, así como lo vemos acá, es de primera especie. O Pero puede está ser bien. que el autor, o puede ser que el autor se esté confundiendo en la clasificación de No, acá. Habría que no, ver, dejar buscar las dudas. A veces hay errores en los libros. no. Puede ser que dependa del autor, lo que para Rabuffetti, por ejemplo, generaliza, ¿sí? O a mí me gusta mucho Celina Repetto, que es otra autora de análisis matemático, ¿sí? Y bueno, para ella dice, no, si el salto es finito, de primera especie, y si el salto es finito, de segunda especie. Y hay casos en que no existe. Existe límite para la derecha, supónganse, y para la izquierda no existe límite, ¿eh? ¿Sí? En el origen. Ya les voy a preparar ejemplos de eso. Yo veo que persisten las dudas. Pero ahí no existe límite, de un lado sí, del otro no. ¿Sí? Por ejemplo, la función x a la x. ¿Mm? Esa función, analícenla esa, y bueno, ahí para un lado existe límite, para el otro no. Así que depende, me parece que también tiene que ver con el autor. Yo generalice, para mí, salto finito, primera especie, salto infinito, segunda especie. ¿Mm? Pero bueno, que acá tampoco existe límite. Acá los límites, acá tampoco existe. Es decir, existe límite finito, pero que para por izquierda es menos infinito y por derecha es más infinito. No existe límite. Por definición, acá en la condición, dice acá, primero, que existe f de a, y en la condición 2, que exista límite, pero que sea finito. ¿Qué quiere decir? Los límites laterales existen, son iguales y finitos, no pueden ser infinitos. Pero bueno, y les quedó el concepto, lo general, lo otro, pásenme la foto, eso y vemos. No Ok, importa, profe. si no le ponen esto, no importa, pero sí aclaren qué punto. Esto, y no me pongan para x mayor que 1 es discontinua, presenta una discontinuidad esencial, porque eso no es correcto. Esto es lo que yo vi mucho en los resultados. Ponen así. En X mayor que 1, por ejemplo, ¿no? Presenta o existe una discontinuidad. Eso es mentira, porque acá, por ejemplo, en 2, estoy viendo que es continuo. 2, y bueno, de 1 para más infinito. De 1 hacia más infinito es continua la función. Entonces, esto es incorrecto. ¿Sí? Se analiza por punto, ¿ves? En x igual a 1, en x igual a 2, acá en x igual a 0. ¿Se entiende, chicos? Ese concepto, ese tiene que estar bien claro y firme. Porque esto después, acuérdense que volvemos sobre esto más adelante cuando veamos otros temas, máximo y mínimo, en diferenciales, en todo lo que sigue.
¿Quieren una foto de esto? ¿Está medio improlijo o lo dejamos así? Las dudas, por ahí puede servir a alguien. ¿Alguna otra consulta, chicos, antes de avanzar con derivadas? No, por mí no, profe. ¿No? Esa era mi única duda. Profe, Ah, bueno, sí. ¿no sabe para cuándo sería más o menos la fecha? No, sinceramente, no. No sé, chicos, no, porque vamos a ver qué día queda por ahí libre, que podamos estar los dos, por lo menos con el profesor Aballay, porque son, acuérdense que tenemos electrónica y electromecánica, ¿sí? Entonces se toman juntos las dos carreras. El examen es el mismo, para electromecánica y para electrónica. Tienen el mismo examen porque, bueno, somos los mismos profes. Así que apenas tengo una novedad, yo digo a Jesús para que les transmita a ustedes, ¿sí? Pero vayan estudiando. Es un examen corto este, chicos. Son 2 temas. Como les digo, enfóquense en las definiciones y van a andar bien. Y repasen lo que hicimos en clase. Háganlo solo, traten de hacerlo de nuevo los ejercicios que resolví yo y vean ahí las dudas. Y cualquier cosa me consultan por WhatsApp. No creo que ya les queden dudas. Es practicar, es sentarse y hacer, ¿sí? Es sentarse, son horas de silla. La carrera es así, ¿eh? La carrera esta que eligieron, ingeniería así, ¿eh? Horas de silla, es mucho esfuerzo, pero bueno, si no me siento, no llego al éxito, no alcanzo, ¿sí? No alcanzo el título. Son horas de silla. Lo digo por experiencia propia. Había que sentarse, ir a la facultad, volver y seguir estudiando y seguir haciendo los prácticos. Es la forma de aprender. Hacer, equivocarse, volver a hacer, volver a equivocarse, consultar, volver a consultar, ¿sí? Esa es la forma. ¿Sí? Para ser ingeniero, ¿sí? Tienen que sentarse a estudiar. Y no 1 hora por día, varias horas por día, ¿sí? Hasta que, por lo menos en primer año y segundo año, pues ya le agarran la mano y se van viendo estas cuestiones que son básicas, porque estas las van a ver en análisis 2, las van a ver en análisis 3, en estructura, siempre van a estar volviendo a análisis al 1 y al 2, ¿sí? Siempre, sobre todo en electrónica, siempre vuelven, ¿eh? Siempre vuelven a las bases. Estas son herramientas, nada más. Yo nunca hablé de circuito, no hablé nada de eso. Yo solo hablo de lo básico, que son herramientas que sí o sí van a servir para las otras materias, ¿sí? Así que bueno, les pido eso, un poquito más de horas de silla. Cualquier cosa, a disposición, pero total disposición. Cuenten conmigo. Bueno, vamos a seguir derivando. Esto también es importante. Les dije que no quiero que les quede como que la derivada es una tabla y aprenderse de memoria una tabla. Eso no, por favor. Yo quiero que aprendan a derivar, porque otra vez insisto con esto, van a ser herramientas para resolver, qué sé yo, ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Ecuaciones diferenciales de modelos matemáticos reales. Ustedes van a llevar la realidad a un modelo matemático y tienen que saber esto, ¿no? Bueno, yo lo hice, yo lo apliqué, así que, consejito, por favor, siéntense, estudiar un poquito más. Falta un poquito nada más, ¿eh? Ya vamos a andar bien. Bueno, no sé, creo que llegamos hasta el ejercicio, no me acuerdo.
el 4. El 4 hicimos, esto es derivada simple de función de función. Creo que vimos la derivada de un cociente. Sí, derivada de un cociente. A ver, tengo la guía acá. Ah, sí, vimos el ejercicio 3. Vamos al ejercicio 4, chicos. Derivada simple de función de función. ¿Qué es esto? Derivada simple de función de función. Quiere decir que es una función, ¿sí? Pero que depende de otra función. Es decir, yo voy, por ejemplo, tengo una función y, tengo una función u, y u a su vez depende de x. Perdón, puse de nuevo u. Así. ¿Ven? Yo, si quiero derivar y con respecto a x, estoy pasando por una función intermedia que es u. Puedo tener más, puedo tener u, puedo tener b, puedo tener w, y recién x. Voy derivando esta con respecto a x, pero a través de estas funciones intermedias. Todas estas también dependen de x. Eso se llama derivación simple de función. Porque, repito, para derivar y con respecto a x, tengo que pasar por mis funciones intermedias. Esto se llama regla de la cadena o del corrimiento. Estoy derivando todo, de lo general a lo particular, a lo más chico. A ver si nos ubicamos en este ejercicio. Empezamos con el más sencillo. Ejercicio 4. Del 4 voy a tomar el 1. Dice, igual a 2x al cuadrado más x al cubo, todo elevado a la sexta. En que tengo una función, en lo general, una potencia, ¿sí? Algo elevado a la sexta. Pero esto es una suma a su vez. Una suma de dos funciones. Esta cuadrática con esta cúbica. Entonces, esto tiene la forma de igual a u a la n. N porque n es una constante, es un like en este caso. Es un número que pertenece a los reales. Es una constante. La derivada de esta función u, que depende de x, que u es una suma de funciones en x. Por eso, u depende de x. Entonces, la derivada y' va a ser n por u a la n menos 1 por u'. ¿Sabes qué aparece u? Aparece u', que es la derivada de u. ¿Ven? Entonces, la derivada de una función potencial es igual al exponente por u elevado a la n menos 1 por u', que es la derivada de u. A ver, veamos este ejemplo. Entonces, acá es como esto, le puedo llamar u, me quedaría u a la sexta. La derivada y' será, tengo allá la tabla, n vale 6. Vamos a poner acá, esto es n. U a la n. Voy a poner al lado para que se acuerden. Tiene esta forma, u a la n. Entonces la derivada será n, en este caso es 6, por u, copio u tal cual está, no la derivo todavía, más x al cubo, elevado a la n menos 1. 6 menos 1, 5. A la n menos 1. 6 menos 1, 5. Por, siempre es por, u'. U' es la derivada de la suma, que es igual a la suma de las derivadas. Multiplico 2 por 2, 4. X a la n menos 1. 2 menos 1 es 1. 4x más. Acá la derivada va a ser 3x al cuadrado. Bajo este, si no dice nada, acá tengo un 1. 3 por 1, 3. X a la n menos 1. 3 menos 1 es 2. Ahí termina el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Joana, Maxi. ¿Entiende? ¿Alguna duda? Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe.
O sea, estas son derivadas, ¿ve? Como dice el título, derivadas simples de función de función. Varias funciones. Vamos con otra. A ver, elijamos esta, las 3. Elijo las más complicaditas para que después ustedes hacen el resto. 8x a la menos 3 más 2x a la menos 2. Bueno, esto lo pueden resolver de dos formas. Poniendo la raíz como una potencia, es decir, esta misma función la puedo escribir así. 8 por x a la menos 3 más 2x a la menos 2 elevado a la 1/3. ¿Ven? Pone como potencia. Toda raíz se puede escribir como potencia, donde el denominador es igual al índice. ¿Ve? El numerador es el exponente radicando. En este caso, no dice nada, es 1. Entonces, si no quieren ponerla como potencia, la derivada de la raíz enésima de u, porque fíjense que acá tengo u, ¿sí? Acá dice raíz enésima de u, y prima es igual a 1 sobre n por raíz enésima de u a la n menos 1 por u prima. En este caso, como dice acá n vale 3, sería 3 raíz cúbica de u al cuadrado, n menos 1 es 2, por la derivada del radicando. ¿Sí? Hacen así, lo hacen como una potencia, que es el primer caso, que sería u elevado a la n, y n ahora vale 1/3, como quieran. Ustedes deciden. Como les digo, esto va a ser u elevado a la n, y n vale 1/3. U a la n. Y si no, raíz enésima de u, que ahí tienen la derivada. Bueno, vamos a ver. Y prima, yo creo que siempre les gusta más las potencias. Bueno, si lo hacemos como potencia es n, ya la tengo también, n, que es 1/3, por u a la n menos 1, 8x a la menos 3 más 2x a la menos 2 elevado a la n menos 1. 1/3 menos 1 es menos 2/3. Todo eso multiplicado por u'. U' es la derivada de lo que está dentro. Multiplicamos menos 3 por 8, 3 por 8 menos 24, x a la n menos 1. Menos 3 menos 1, menos 4. Acá, menos 2 por 2 es menos 4. ¿Sí? Por x, menos 2, menos 1, menos 3. ¿Ven? Y ahí termina el ejercicio. Ahí dice menos 3. ¿Se entiende, chicos? Ven que derive todo, ¿no? Derive de lo general, que es la potencia, lo particular, que es la suma que tienen ahí. Vamos con otro. Vamos al 5. Derivada de la función bajo la forma logarítmica. En el ejercicio 5, fíjense, 5.1, tengo igual a logaritmo en base 7 de 52x al cubo más 2x a la quinta. ¿Estamos? Bien. ¿Cuál es la derivada del logaritmo en base a de u? Entonces, van a la tabla, ¿sí? Y lo van a encontrar. Logaritmo en base a de u es igual y prima 1 sobre u por el logaritmo en base a de por u prima. ¿Entienden? Esa es la derivada de la función logaritmo. Ahí lo ven. Es 1 sobre u
por el logaritmo, y si en vez de u tengo a x, va a ser 1 sobre x por el logaritmo en base a, ¿sí? X. Entonces, 1 sobre u por el logaritmo en base a de e por u'. Vamos al ejercicio. A ver, díganme ustedes, ¿cuál es u para ustedes? ¿Qué es u? ¿Qué es a? Comparen allá. Comparen con lo que puse en la tabla. ¿Cuál es a? ¿Cuánto vale a? 7. 7, muy bien. Identifícanme la base del logaritmo. A es 7. Y esto sería u. Entonces, logaritmo en base a de u. ¿Ven? Como lo tienen en la tabla, y prima va a ser igual a 1 sobre u. 1 sobre u. U es todo esto, entonces lo copian tal cual. 52 x al cubo más 2x a la quinta, así dice la regla, 1 sobre u, por el logaritmo en base a, en base 7, del número e, ¿sí? Por u'. ¿Qué u'? Es la derivada de u, ¿sí? 3 por 2, 6, 5 por 3, 15, 156, x al cuadrado, más 5 por 2, 10, x a la cuarta. ¿Estamos, chicos? Entonces, 1 sobre u, por logaritmo en base a del número e, por u', que es lo que está entre paréntesis. Vemos otro. Hagamos otro de logaritmo. ¿Qué queda? A ver, hagamos este. Logaritmo igual a logaritmo base 5, logaritmo sexto este, de 7, x al cubo más 2x. Este logaritmo sexto, ¿qué significa? Acá, fíjense que la base a es 5. Esto es a. La base. Esto es u. Pero dice logaritmo sexto. ¿Qué significa ese 6? Logaritmo sexto es logaritmo por logaritmo por logaritmo por logaritmo de eso, ¿no es cierto? 6 veces. ¿Mm? Entonces, lo puede expresar así, con un corchete, lo puede expresar así, como logaritmo base 5 de 7x al cubo más 2x, cierro paréntesis, cierro corchete, elevado a la 6. Esta simbología es la misma que esta. ¿Sí? Es lo mismo. Simbólicamente, lo general es la potencia de un logaritmo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero? Bueno, derivar como si fuera una función u a la n. ¿Entienden? O b, como le quieran llamar, b a la n. Entonces será n por b a la n menos 1 por b'. Eso es lo general. Derivar la potencia. Y después sigo por la derivada del logaritmo. Logaritmo en base a de u, y bueno, ya lo sé, lo tengo en tabla. ¿Entienden, chicos? Entonces, y prima, esto lo voy a seguir acá, y prima va a ser igual a 6 por, ¿qué? 6 por todo esto a la n menos 1, porque tengo que, la derivada de la potencia es el exponente por el logaritmo en base 5 de lo que está entre paréntesis, que es 7x al cubo más 2x, ¿sí? Voy a borrar esto, a la n menos 1, es decir, a la 6 menos 1, que es 5, por u'. Ahora sí hago la del logaritmo, porque u' es la derivada de un logaritmo. ¿A qué dijimos que era igual esta derivada?
esto va a ser igual a 1 sobre u ahora es esto, 7x al cubo más 2x por logaritmo en base a de e, logaritmo en base 5 del número e, y por u', y u' ¿qué es? La derivada de u, esta. 7 por 3, multiplico 3 por 7, 21, x al cuadrado, más la derivada de 2 por x, es 2. Ahí termina el ejercicio. ¿Entiende? ¿Entiende, chicos? Sí, Maxi, Joana, Profe, ¿y desde ahí no se lo puede seguir simplificando? ¿qué quiere simplificar? Ahí es donde se equivoca. Cuando empiezan a simplificar, la idea de este primer año, ¿no? Sobre todo de esta primera parte, es que sepan derivar, ¿sí? Porque cuando empiezan a simplificar, se hacen cada día. Acá, por ejemplo, no hay nada que se pueda simplificar. No hay nada, ¿sí? Déjenlo así. Yo prefiero que me dejen así antes que se equivoquen. ¿Entienden? Cuando sean aplicaciones, cuando tengan aplicaciones, o cuando resuelvan un modelo matemático, donde valga la pena reducir la expresión, sí, lo van a hacer. Pero cuidado, cuando simplifiquen, simplifiquen bien. No por achicar, cometan errores, ¿no? La idea es esa. Bueno, seguimos, chicos. Vamos a ver el logaritmo natural. Es decir, si en vez de tener logaritmo en base a, en la tabla, ¿sí? Ya le saqué una foto y después se las paso. Pero, ¿qué pasa si en lugar de tener logaritmo en base a de u, tengo i igual al logaritmo natural de u? ¿Ven? Donde la base es e. Bueno, i' es igual a 1 sobre u, ¿ven? Por u'. ¿Ven? Porque el logaritmo en base e de e, porque si no, si yo reemplazo como la base e, el logaritmo en base e de e es 1, u', ¿ven? Entonces me queda 1 sobre u, u', porque esto vale 1. ¿Estamos? Entonces, cuando tengo el logaritmo natural de u, es 1 sobre, o si no, u' sobre u, porque 1 por u' es u'. Como quieren. 1 sobre u por u', o 1 por u', sobre u. Ahí está. De las dos formas está bien. Hagamos un ejercicio con este logaritmo natural. Después les paso la foto de esto. Vamos entonces a seguir trabajando con el grupo de ejercicios número 5. Ya lo hacemos. Borramos todo esto para tener espacio, si no se complica. Bien, hagamos un ejemplo concreto de un logaritmo natural. Acá tengo la guía. Veamos cualquiera, el 5. Dice 5 logaritmo, perdón, estamos en el 5 sería. Para que tengan un orden, ya de paso van haciendo la carpeta. 5 dice igual a logaritmo natural de 5x a la sexta más 2x. Ven que tengo un logaritmo natural de u, ¿sí? Logaritmo natural de u, donde u es una suma. Bueno. Entonces, su derivada y prima va a ser igual a 1 sobre u. Acá la tengo. Logaritmo de u, 1 sobre u, copio u, 5x a la sexta más 2x por u'.
U' la derivada de U. Y esto va a ser 6 por 5, 30. X a la 6 menos 1 es 5, más la derivada de 2 por X es 2. 1 sobre U, U'. ¿Se entiende hasta acá? Vamos al ejercicio 6. ¿Alguna duda? Digo, 6. Ejercicio 6. Derivada en general de la función exponencial. Ahora, el 6 es de la derivada exponencial. Por ejemplo, tengo igual a logaritmo natural de 8 elevado a la x. ¿Ven? Una función exponencial, en general, aparece en la tabla así. Igual a la x, su derivada y' es a la x por el logaritmo natural de a. Ahí la base, ¿ven? Y si en vez de tener a la x tengo a la u, donde u es una función de x, es decir, si yo tengo igual a la u, y prima va a ser igual a la u por logaritmo natural de a por u prima. Es lo mismo, pero se agrega u prima. Donde u ya dije que es una función de x. Veamos este ejercicio. En este caso, ¿cuánto vale a? A es la constante, ¿ven? El logaritmo natural de 8. Es a. Entonces me queda a la x. ¿Sí? Y igual a la x, van a la tabla, y prima será a la x, es decir, logaritmo natural de 8 a la x, por logaritmo natural de la base. Logaritmo natural de la base. Pero la base es logaritmo natural de 8. A la u por el logaritmo natural de a, siendo a logaritmo natural de 8. ¿Entiende? Seguimos. Tenemos otro. Este era el 6,1. Vamos con el 6,2. Igual a 7,3 elevado al logaritmo natural de x por, no sé qué dice, parece que x a la quinta. Bueno, algo así. Fíjense que acá tengo a la u, porque no tengo x, acá, es más, acá tengo un producto, no sé si lo ven. O sea, la base es una constante, el 7,3. 7,3 es a. Y esto es u. Pero u es un producto de dos funciones. Logaritmo natural de x por x a la quinta. O sea que yo tengo a la u. Siempre identifiquen lo que tienen y vamos a derivar. ¿Qué es lo general? Lo general es a la u. Y u es un producto. O sea que es derivada de función de función. La derivada y prima va a ser igual a la u, copian todo de nuevo, 7,3 elevado al logaritmo natural de x por x a la quinta por a la u, acá la tengo, por logaritmo natural de la base, que es 7,3 por u prima. Pero u prima es un producto, sería u por b, ¿se acuerdan? La derivada del primero. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. 1 sobre x por el segundo sin derivar, por x a la quinta sin derivar, más logaritmo natural de x sin derivar, por la derivada de x a la quinta, que es 5x a la cuarta. ¿Me entienden? A ver, miren. ¿Entienden ese ejercicio, por favor?
Otra exponencial es igual a e a la x. Su derivada es e a la x. La única función a la x, y la derivada es la misma función. ¿Ven? Pero si yo tengo igual a e a la u, su derivada y' es e a la u por u'. Ahí la tiene. Bueno, por ejemplo, igual el 6, voy al ejercicio 5, 6, 6. Igual a e elevado a la e a la x por, no sé qué dice, logaritmo en base 8 a la x. Y acá sí que tiene una función de función. Es e a la u, pero u es un producto de dos funciones exponenciales. A la x por logaritmo en base a la x, ¿ven? A la x por a la x sería. Donde cambia a. Acá es 3 y acá es logaritmo natural de 8. Entonces voy a la tabla, esta es la que tendré que usar. Es decir, y' será igual a e a la u, vuelvo a copiar todo. E a la u es e a la 3 a la x por logaritmo natural en base, logaritmo natural de 8 a la x por u'. U' es derivada de un producto. ¿Qué producto? Y de este por este. Son dos exponenciales. Entonces, la derivada de este es a la x. Es decir, lo voy a poner entre paréntesis. A la x. ¿Sí? Por logaritmo natural de a más. Por este sin derivar. Cuidado. Sí. ¿Qué pasa? Por este sin derivar, ¿ven? Logaritmo en base 8 de x. Más e a la x sin derivar, ¿sí? Por la derivada de la nueva a la x, que es a la x. Bueno, ustedes siguen al lado, ¿no? Yo no quiero borrar, yo sigo abajo. Es por este sin derivar por la derivada de a la x, que es a la x, logaritmo natural de 8 a la x, ¿sí? Por el logaritmo natural de a, que a es el logaritmo natural de 8. Cierro paréntesis, cierro corchete. Miren el ejercicio. Bueno, yo voy a sacar una foto porque si no, ya no tengo luz. ¿Entiende? Miren el ejercicio y díganme si se ha entendido. La explicación con el ejercicio que tienen ahí. Ustedes pueden ir construyendo su propia tabla, así en base a esto. Ni siquiera les hace falta entrar a los libros para buscar o a internet. La pueden hacer ustedes la tabla, ¿ver? A medida que van resolviendo los ejercicios de la guía. Vamos a ver otro. Bien. Vamos al 7. Derivada de las funciones analizadas, que vimos, ¿no es cierto?, bajo la forma de productos y cocientes. Bueno, esta es como una aplicación a todas las que vimos recién. Voy a borrar. Vamos a hacer una que otra de estas y seguimos con las trigonométricas, ¿sí? Por las derivadas de las funciones trigonométricas. Esto por las dudas lo dejo ahí. Bien. Tenemos otro. Dice 7, ejercicio número 7. 7A. 7,1. Igual a
x al cubo más 1 por raíz cuarta, creo que dice acá, de x al cuadrado menos 1. Esto dice que es derivada de funciones, de las funciones analizadas como productos o cocientes. A ver, ¿qué es lo general para ustedes acá? Yo quiero derivar eso, pero identifico qué es lo primero que tengo que hacer. O sea, ¿qué es lo general? A ver, ¿qué tengo en general ahí? Una suma, ¿qué tengo? Un producto, un cociente. Tienen que ver bien eso para poder derivar. Es lo primero que tienen que hacer. Definir qué funciones tengo y cómo están esas funciones entre sí. ¿Qué es lo que ven en general ahí? Veamos un producto. Vemos un producto. Bueno, sí. Vemos un producto. Vemos esta función por esta función. Le voy a llamar U y B. Bueno, entonces, la regla para derivar un producto, creo que ya la vimos en la clase pasada, que la derivada de U es sin derivar, bueno, recién la vimos también. Más U sin derivar por B derivada. Entonces, díganme ustedes, a ver, ¿qué hago? U', ¿a qué es igual? Rápido. 3x al cuadrado. X al cuadrado, ¿sí? Porque la derivada de 1 es 0. Por esto sin derivar, es decir, por raíz cuarta de x al cuadrado menos 1 sin derivar. Más, ¿qué? X al cubo más 1. Sin derivar, claro, U sin derivar, x al cubo más 1 por, ¿qué tiene la de la 1 raíz? sobre 1 1 sobre 4. Claro, n vale 4, ahí la tienen a la raíz, ¿no? 1 sobre 4 por raíz cuarta, ahí la tienen, de U a la n menos 1. U ahora es x cuadrado menos 1 a la n menos 1, dice. 4 menos 1, 3. Todo esto por U'. 2x. Claro, la derivada de U' es la derivada de lo que está dentro, que es 2x. Por 2x. Ahí está. Esta era la de la raíz. Ah, que se borró. Esta era igual a raíz enésima de U. La derivada, ¿ve? Acá n vale 4. Es 1 sobre 4, raíz enésima, raíz cuarta, todo radicando elevado a la n menos 1. 4 menos 1 es 3, por U'. Siempre que va U, va U'. Bueno, y ahí termina el ejercicio. ¿Sí? Déjenlo así. Bueno, vemos otro. Estos son tipo parcial, ¿ve? Que son más generales, ¿sí? Y a eso se le puede agregar una función trigonométrica o algo. Vamos con el 5, a ver. Voy a pasar al 5. Que es más largo, pero lo quiero explicar porque a veces puede salir 3x al cuadrado más e a la menos x por logaritmo natural de a la x al cuadrado más 2, todo esto sobre raíz cuadrada de 5x menos logaritmo natural de x al cuadrado. Este es largo, este ejercicio, si ustedes se fijan, hay una mezcla de productos con cociente acá. Es decir, en el numerador tengo un producto, ¿sí? Acá tengo un producto. Y yo le llamo todo esto U, U a su vez será B por W, porque tengo un producto, ¿sí? Entonces, si todo esto es U, ¿sí? Yo digo que esto es U, y esto será B, pero como dije, esto será W por B, okay, por llamar otra función. Entonces, ¿qué van a hacer? Y prima va a ser igual. Primero derivan esto, o este sin derivar, ¿sí? La regla general, la derivada de un cociente, ¿se acuerdan? Es la derivada del numerador
por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, sobre todo eso sobre esto al cuadrado. Bueno, entonces hagamos la derivada de u. Pero como dije, esto es un producto. Es que tengo que derivar como un producto. Vamos a todo esto sobre b al cuadrado. Por eso pongo esa llave. Bueno, a su vez tengo que derivar esto. Acá tengo 2 por 3, 6x, ¿sí? Más e a la u, que es e a la u, pero u' es menos 1, ¿ven? Entonces me va a quedar menos e a la menos x, ¿sí? Entonces, esto que es la derivada de un producto, la derivada de esto, vamos a poner corchete, y este sin derivar, un logaritmo natural de a la x al cuadrado más 2 sin derivar, más, y concentrada en el producto, en la derivada del producto, más, este sin derivar es x al cuadrado más a la menos x, la derivada del logaritmo natural de u, es 1 sobre u, que es a la x al cuadrado, por u', pero u' es e a la u a su vez, e a la x al cuadrado, por 2x, la derivada del exponente, ¿sí? Estamos más la derivada de 2 que es 0. Entonces, de nuevo, la derivada de un producto, la derivada de esto, por este sin derivar, acá, perdón, es menos, no, más, estoy derivando el producto, más. Este sin derivar, el primer factor por la derivada de esto, que es logaritmo de u, que es 1 sobre u, por u', que es e a la u por 2x, ¿sí? E a la u por u'. Bueno, ¿qué sigue? Por, todo esto por, ¿sí? Esto es la derivada del número. Pueden poner b, por b, aquí ustedes lo cogen. Esto no hagan ustedes, porque no tengo pizarrón. ¿Sí? Menos, esto sigue, esta es la raya de división, menos u sin derivar, menos u sin derivar. ¿Y qué van a hacer? Van a copiar todo esto, que es u, por la derivada de esto, ¿sí? Y la derivada de eso es la derivada de la raíz. Voy a borrar esto. Todo esto sobre, ¿no? Sobre. Por esto, la derivada de esto, que es 1 sobre 2, raíz cuadrada de x a la quinta menos logaritmo natural de x al cuadrado, por, ¿se acuerdan? 1 sobre 2, raíz cuadrada de x a la 1, que es lo mismo, ¿sí? Plus prima, que es la derivada de esta resta, es la derivada de 5x5, ¿sí? Menos la derivada del logaritmo natural de u, que es 1 sobre u, plus prima, que es 2x. Todo esto dividido en b al cuadrado. Es decir, como va a estar elevada al cuadrado, es capaz que se va a la raíz. 5x menos logaritmo natural de x al cuadrado, todo esto al cuadrado. Esto se pueden cancelar. Pero si lo dejan así también está bien. ¿Vieron qué largo que este ejercicio? ¿Entendió? Ahí hubo muchas cosas, muchas funciones de funciones. Eso fue largo. ¿Entendió? Maxi, Ana. Sí, profe, es muy largo. Largo. Bueno. Sí. Entonces, ¿qué sería el primero derivado por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado Sí. sobre b derivado? No, sin derivar. Esto es cuadrado. Este es b, el cuadrado. No lo derives. Solamente se lo pone cuadrado. Al cuadrado. B al cuadrado. Sí. Ah, perfecto. Sí. Así es.
Bueno, le acabo de sacar una foto a este ejercicio porque voy a borrar el pizarrón y vamos a ver otro. Cuanto más hagamos, más sabemos. Vamos a otro ejercicio. Vamos con las funciones trigonométricas. Me refiero al ejercicio 8. Tengo igual, a ver, ejercicio 8. Borramos todo. Bueno, les cuento que tienen que practicar porque en la presencialidad, ¿sí? Cuando dábamos clase, en los parciales y o finales, no pueden usar la tabla. Entonces se tienen que acordar de ustedes la regla. Y la única forma de memorizar la regla es haciendo los ejercicios. Llega un momento que hacen tantos ejercicios que después se lo saben de memoria. Ejercicio 8 entonces. 8. Voy a dejar el marcador. Donde lo puse, a ver, vamos a buscar el marcador que tenía. No escriba. Vemos otro ejercicio, creo que. Entonces, el ejercicio 8 es derivada de las funciones trigonométricas y empezamos con el seno. El 8,1 es igual al seno de raíz cuadrada del logaritmo natural de x más raíz de x. Para empezar, lindo el ejercicio. Entonces, ¿cómo lo van a encontrar en tabla? Lo van a encontrar así, igual al seno de u. La derivada se demuestra que es el coseno de u, todo se demuestra por un primo. Porque la derivada del seno es el coseno. Bueno, como verán, acá tengo una u bastante larga, porque u es todo esto, es u. U es la raíz cuadrada de u, seno de u, ¿ven? Es la raíz cuadrada del logaritmo de x más raíz de x. Bueno, derivemos, chicos. Entonces, y prima, antes que me olvide, chicos, la semana que viene tampoco le voy a poder dar clase el jueves, que tengo examen final, ¿sí? Y son largos, duran mucho tiempo. Así que, no sé, si quieren, yo les puedo dar el viernes que viene. No sé qué fecha es, pero sí, yo podría darles el viernes, ¿sí? Porque no puedo el jueves, imposible. Son muchos alumnos. Entonces, ustedes me confirman, esta vez vamos Los a tener lunes, clase. profe. El lunes también tengo finales toda la semana, chicos. Y tengo que estar. Los exámenes finales hay que estar. Ahora estos que son virtuales, es como un poco más lerdo. Hay que mirar chico por chico, ¿sí? Ir analizando todo el entorno, es todo un tema, es mucho más, para mí es mucho más difícil que en la presencialidad, ¿no? Que están todos los chicos y bueno, íbamos llamando uno por uno y así sucesivamente. Pero nos tocó así, de esta manera y hay que hacerlo. Por eso yo tengo mucho tiempo con eso. Así que yo les pido disculpas, no poderles dar clase el jueves, pero sí les puedo dar el viernes si ustedes quieren, me avisan. ¿No? Si no tienen otra materia por ahí, yo no tengo drama. Yo el viernes les puedo dar. Bueno, sigamos. El único día que me va a quedar libre así, el viernes. Es decir, yo tomo examen de lunes a jueves. ¿Sí? Bien, entonces, volvamos al ejercicio. Igual al seno de u. Y prima va a ser igual. Allá tengo en la tabla, coseno de u. Vuelven a copiar todo. Raíz, el logaritmo natural de x más raíz de x, por u prima. U prima es esto, es la derivada de esto. Y va a ser
de la raíz, 1 sobre, ¿sí? Fíjense que lo general es una raíz, 2 sobre, raíz cuadrada, ¿se acuerdan? 1 sobre n, n es el índice, vale 2, 1 sobre 2, raíz, ¿sí? De esto que está logaritmo natural de x más raíz de x, la n menos 1, o sea, 2 menos 1, 1, lo dejo como está, por la derivada de lo que está debajo de la raíz. ¿Y qué tengo debajo de la raíz? Una suma. ¿Y qué dice la suma? Tengo la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x, más la derivada de otra raíz de x, que ya la hicimos varias veces, que es 1 sobre 2 raíz de x. Ahí termina el ejercicio. Entonces, como general, acuérdense que la derivada del seno es el coseno. ¿Mm? En cambio, la derivada del coseno, si yo tengo igual a coseno de u, su derivada y prima es menos seno de u por prima. La derivada del coseno es menos el seno. ¿Mm? Por ejemplo, si vuelvo a la guía, ejercicio, bueno, 2 igual a coseno de raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos e a la 2x. Tengo e a la u, perdón, coseno de u. No sé por qué dije coseno de u. Todo esto vale u. Todo esto le llamamos u, no es que valga u. Coseno de u. Ahí está. Bueno, y vemos, y prima va a ser igual. Voy a la tabla, es menos seno de u. Vuelven a copiar u. Raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos e a la 2x por u', que es la derivada de una raíz, que dijimos que era 1 sobre 2, raíz cuadrada de 3x al cuadrado menos e a la 2x por la derivada de lo que está dentro, es decir, de radical 2 por 3, 6x, menos derivada de e a la u es e a la u, 2x por prima. La derivada de 2x, 2. Este lo pueden poner adelante acá. Se suele poner acá, ¿ven? 2 a la 2x. ¿Estamos, chicos? Profe, Sí. en el ejercicio anterior, donde hay un paréntesis, el 1, el segundo término, ¿no? El 1 está sobre una raíz común de x. ¿A dónde? ¿Acá? ¿Este? ¿O este? Al lado. ¿Este? No, donde señaló primero. ¿Acá? Sí, al lado. ¿Acá? Acá Sí. dice que la derivada de la raíz de x, 1 sobre 2 por raíz de x. Acá dice por raíz de x. Es una raíz. La raíz enésima, ¿se acuerda? Es, cuando tengo raíz enésima es 1 sobre n, raíz enésima, no se pone nada, el índice es 2, raíz cuadrada, de x a la n menos 1, 2 menos 1, 1, si no pongo nada, y el exponente de x1, por u', la derivada de x1, ¿sí? Por eso no se pone. ¿Me entiende? Ah, sí, gracias, profe, es que no veía. ¿Sí? Vamos con la tangente. La derivada de la tangente de u igual a tangente de u, y prima es secante cuadrada de u por u'. También la pueden ver como la secante, la recíproca del coseno, puede aparecer como en la tabla, como 1 sobre coseno cuadrado de u por u'. Repito, la secante es la recíproca del coseno. Entonces, vamos al ejercicio en cuestión. Vamos al de la secante. Perdón, tangente. Estamos viendo la tangente. 4.
igual a tangente de paréntesis x al cuadrado menos 5x. Entonces tengo tangente de u. Esto sería u. Lo que está entre paréntesis, esto es u. Tangente de u, que es igual a la derivada de la tangente. La derivada de la tangente de u es secante cuadrada de u por u'. Bueno, reemplaza. Acá y prima, entonces va a ser igual a secante cuadrada de u, siendo u x cuadrado menos 5x, por u'. U' es esta diferencia, es 2 por 1 es 2, 2x menos 5. Ahí está. ¿Entiende? La derivada de la cotangente, si yo tengo igual a cotangente de u, su derivada y' es negativa, las co son negativas, las cofunciones. Menos, ¿sí? Cosecante cuadrada de u por u'. Y recuerden que la cosecante es la recíproca del seno. Entonces también la pueden ver, esto es lo mismo que menos 1, suele salir así también, seno cuadrado de u, todo esto por u'. Así o así es la misma cosa. Entonces, vamos a un ejercicio con la cotangente. Igual, estoy haciendo referencia al 6, igual a cotangente de raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5x. Menos 5x. Bien. Entonces tengo cotangente de u. ¿Sí? Cotangente de u. Siendo u la raíz. Todo esto es u. Todo esto es u. U. Su derivada es negativa, siempre. Y prima va a ser igual a menos cosecante cuadrada de u. Cosecante cuadrada de u. Deben a copiar u. Que es raíz cuadrada de x cuadrado menos 5x. Por u'. U' es la raíz, ¿ven? Es 1 sobre 2 raíz cuadrada de lo que está dentro, x cuadrado menos 5x, por la derivada de radicando, que es 2x menos 5. Acá está, ¿ven? Parecida a esta. Es lo mismo. ¿Sí? Bien. Vamos a sacar una foto. Pasamos a la... Disculpe. Sí. La Bien. segunda forma que usted puso para la cotangente, yo la tengo Sí. como que es sin multiplicar por u'. No, sí, siempre que esté u, tiene que estar u'. Si no, ¿cómo va a derivar? Sí o sí. Sí, sí, es menos 1 sobre seno cuadrado. Ojo, si fuera No, x, disculpe, es error si mío, es porque x, yo lo tengo como menos u'. O sea, está simplificado. no, ¿sabes qué? No está multiplicado. 1 por u' es u', entonces queda u' sobre esto. ¿Me entiendes? Porque 1 por u' es u', entonces lo debe tener así como u' sobre seno cuadrado de u. Es lo mismo. Porque usted multiplica por 1 y le da u'. 1 por u' es u'. Ahí sacamos la foto, chicos. Y de paso le saco la tabla para que ustedes mismos la vayan haciendo. Bueno, seguimos
tangente, cotangente, vamos a la secante. La derivada de la secante, tengo, bueno, voy a ir borrando esta. Seno ya saben, seno, coseno ya saben. Y yo tengo igual a secante de U, y prima es secante de U por tangente de U por U prima. Ahí está. ¿Sí? ¿Ven? La secante de U es secante de U por tangente de U por U prima. Voy a borrar. Saqué la foto, sí, ¿no? Vamos a ver la derivada entonces de la secante. Estamos trabajando con el ejercicio número 8, creo. A ver, vamos a chequear. Sí, 8, secante. Acá tengo una secante. 8. Dentro del 8 voy a hacer el 8. Ah, qué casualidad. 8, 8. Igual a secante, paréntesis, logaritmo natural de x más raíz cúbica de x al cuadrado, cierro paréntesis. Ya tengo secante de u. Bueno, su derivada, como dije, acá la tengo a la derecha, secante por tangente, secante de u. Y prima va a ser igual a secante de u, logaritmo natural de x más raíz cúbica de x al cuadrado, ¿sí? Por tangente de u. Otra vez vuelven a copiar, logaritmo natural de x más raíz cúbica de x al cuadrado por u prima. U prima, fíjense que es una suma. Entonces, la derivada de este primer sumando es logaritmo natural de x, 1 sobre x, más, tengo una raíz del índice n, es 1 sobre n vale 3, por raíz enésima, sería raíz cúbica de x al cuadrado a la n menos 1, 3 menos 1, 2, ¿ves? Al cuadrado, ¿ves? ¿Estamos, chicos? Entonces, 1 sobre n, acá, 1 sobre x más 1 sobre n, por raíz enésima de u a la n menos 1, me está faltando la derivada de esto, que es 2x por 2x. Ahí está. Me estaba faltando derivar el radicando. Se tiene que derivar todo. Si algo quedó sin derivar es porque está mal, ¿eh? Entonces, 1 sobre n, raíz cúbica de u a la n menos 1, n menos 1, 2, por la derivada del radicando, que es 2x. Vamos a la cosecante ahora. Voy muy rápido, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, chicos? ¿Me siguen? Ana. Sí, profe, nada más que no se ve un poquito ahí porque hay una luz. Hay una luz, ¿verdad? Bueno, ya le voy a sacar la foto. Igual a cosecante de u. Como es co, va a ser menos. Es menos cosecante de u por cotangente de u por u prima. Esta es la derivada de la cosecante. Cosecante por cotangente de u por u prima. Vamos al ejercicio. Tengo 10 igual a la cosecante paréntesis de logaritmo de la raíz de x menos la tangente de x. Todo esto parece que estuviera elevado al cuadrado. Entonces, u
esta potencia. Fíjense que tiene una potencia, ahí tienen. Lo general es cosecante de U. U es todo esto. Pero a su vez, acá yo veo una potencia, exponente 2, acá veo un logaritmo de U y una tangente, etc. Vamos a derivar todo, Bueno, entonces, y prima. Como es co, ya pongo menos. Va a ser cosecante de todo esto, logaritmo natural de raíz de x menos tangente de x elevado al cuadrado por cotangente de u, y u volvemos a copiar, logaritmo natural de raíz de x menos tangente de x por u prima al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cosecante de u por tangente de u, ahora voy a resolver la potencia, que es el exponente por la base elevado a la n menos 1, 2 menos 1 es 1, por, digo abajo, la derivada de lo que está dentro. Logaritmo de u, 1 sobre u, raíz de x por u prima, que es la derivada de la raíz de x, que es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Sí? 1 sobre 2 raíz de x, menos la derivada de la tangente de x. ¿Se acuerdan la derivada de la tangente de x? Era Secante cuadrada. secante cuadrada de x. Ahí termina el ejercicio. ¿Ven? Entonces se derivó todo. ¿Estamos, chicos? A ver, miren si estamos en hora. Pero yo creo que ya hemos visto todas las funciones. Por lo menos las trigonométricas las vimos a todas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, y acabamos de ver la cosecante. ¿Entiende esta parte? Este es el logaritmo de u. 1 sobre u por u prima. Acuérdense que la derivada de raíz de x, 1 sobre 2 raíz de x, ya se las demostré en la clase pasada, menos la derivada de la tangente de x, secante cuadrada. Si quieren ponerlo, no, si quieren no, hay que ponerlo, porque dice por, si no van a creer que multiplique. Hay que poner el paréntesis, ¿sí? Prefiero que pongan de más y no de menos. ¿Estamos, chicos? Bueno, vamos a seguir la clase que viene con los viernes, si Dios quiere, con los arcos, o sea, con las inversas de esta. Arco seno, arco coseno, con las inversas. Bueno, no sale toda la foto, pero vamos a sacar por parte. Bien. Bueno, seguimos la clase que viene, chicos. ¿Les parece? Bueno, profe. Avísenme si el viernes no tienen nada, así damos una clase, aunque sea una hora, ¿no? Para avanzar, porque es largo este tema. ¿Sí? Muchas derivadas tenemos. Después vienen algunas aplicaciones. Bueno, nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Y a cuidarse, ¿no? Como siempre. Ya les paso la foto. La paso a Jesús y él le pasa al grupo. ¿Sí? Nos vemos. Si no tienen drama, repito. Yo quiero darles clase el viernes. No hay dudas, ¿no? Me vuelvo para ver si hay dudas. ¿No quedaron dudas? Chicos,
No, profe. Bueno, por ahora no. Bueno. Vayan derivando, siéntense a estudiar. Ahí van a surgir las dudas y de paso las sacan en la clase que viene. Es la forma, ¿sí? Vayan a estudiar. Nos vemos. Chao, chicos. Cuídense. Chao, profe.